Mariona Cross, Apleradio, Omegaverse. Por el autor, Monoquilisde. Capítulo 16. Estábamos buscando razones. Paimon lo condujo por los senderos hasta una pérgola de hierro forjado, cubierta de flores blancas que exhalaban un perfume embriagador. El aire era pesado, íntimo, aislado del resto de los jardines y, sobre todo, de la mirada del monarca. Alastor se sentó con cuidado en el banco de mármol, acomodando el vestido negro y dejando que la falda cayera a su alrededor en pliegues elegantes. Mantuvo los pies enfundados en sus botas de tacón firmemente puestos sobre el césped, listo para ponerse de pie y atacar de ser necesario. Su sonrisa seguía presente, pero por dentro cada fibra de su cuerpo permanecía alerta, pendiente de cualquier movimiento en la penumbra. Él no se había convertido en un overlord precisamente por ser confiado. Su sombra estaba lista para saltar encima del ave si intentaba cualquier cosa extraña. Paimon lo observó en silencio unos segundos, antes de hablar con voz grave y ceremoniosa. Paimon, dime, Alastor, ¿de verdad estás de acuerdo con todo esto? ¿Es en serio que deseas ser criado y no es solo un juego para embaucarme? El pelirrojo inclinó apenas la cabeza, su sonrisa ensanchándose lo suficiente como para parecer relajado. Alastor, nada de juegos. Esto es lo que quiero. El ave lo estudió con ojos brillantes, ladeando el pico con curiosidad. Paimon, curioso, ¿por qué no puedo evitar preguntarme? Su tono se volvió más bajo, casi confidencial, ¿por qué no se lo pediste a su majestad? Alastor arqueó una ceja, sorprendido por la dirección de la pregunta. Paimon no le dio tiempo de replicar. Paimon, no malinterpretes mis palabras, continuó el Goetia, con gesto solemne. Yo soy leal a la corona, y jamás me interpondría si eso significara ganarme la enemistad de nuestro rey. Pero desde fuera, sus plumas se agitaron levemente, como si buscara dar énfasis, parece bastante obvio que serías un consorte perfecto para él. Alastor mantuvo la sonrisa, aunque la incomodidad le tensó los dedos sobre la tela del vestido, dejó escapar una risita seca, la sonrisa tallada en su rostro inmutable. Alastor, su majestad es un amigo muy querido, dijo con voz serena, como quien repite un guión aprendido. No querría obligarlo a algo así, ni poner en riesgo lo que tenemos. Paimon lo observó en silencio un instante, sus ojos rojos brillando como carbones encendidos. El silencio se prolongó, hasta que inclinó el pico con un aire de certeza. Paimon, no estoy convencido de que lo estarías obligando. El ceño invisible detrás de la sonrisa de Alastor se tensó. Alastor, perdón. El ave apoyó las garras en los brazos del banco, acercándose con lentitud. Paimon, dime, Alastor, ¿acaso no lo has visto? La forma en que te mira, la forma en que se mantiene a tu lado, incluso en asuntos que no debería. Hizo una pausa, bajando la voz. Yo diría que es bastante probable que su majestad te desee más de lo que imaginas. Por primera vez en toda la conversación, la sonrisa del ciervo vaciló un segundo. Fue apenas un destello, pero suficiente para revelar la incomodidad que le recorrió el cuerpo como un escalofrío. Alastor, Lucifer, no es así, respondió con rapidez, casi a la defensiva, alzando el mentón con orgullo. Si lo fuera, lo habría sabido. Paimon soltó una carcajada grave, elegante pero cargada de intenciones. Paimon, ¿de veras lo crees? Preguntó en un murmullo cargado de ironía. Estás hablando del padre de las mentiras, Alastor. Y sin ánimo de ofenderte, lo conozco desde mucho antes que tú. El comentario cayó como una daga entre ambos. Alastor sostuvo su mirada, la sonrisa aún en su sitio, pero sus ojos se estrecharon. Una carcajada fuerte, envuelta en estática, escapó de sus labios para disimular el escalofrío que le recorrió la espalda. Alastor, entonces, ¿pretendes decirme que Lucifer me ha engañado todos estos años? Entonó con dramatismo, cruzando las piernas y dejándose caer contra el respaldo del banco. Qué divertido sería eso. Paimon no rió. Se limitó a observarlo con esa calma antigua que pesaba más que cualquier burla. Paimon, no pretendo convencerte, dijo finalmente. Solo quiero que entiendas que quizá no eres tan invisible para él como pareces creer. Por un instante, el silencio fue absoluto. Alastor desvió la mirada hacia los rosales, la sonrisa aún en su rostro, aunque sentía el corazón desbocado contra las costillas. Alastor, en fin, querido, creo que nos estamos desviando, dijo,
enderezándose con elegancia, ajustando la caída de su vestido negro. No hemos venido aquí a discutir lo que Lucifer es o no es para mí. Hemos venido a hablar de negocios. Paimon lo observó en silencio, los ojos rojos brillando como brasas. Por un momento pareció dispuesto a dejarlo correr, pero luego inclinó la cabeza, el pico curvándose en una sonrisa lenta. Paimon, negocios, claro, repitió con voz profunda. Y sin embargo, no puedo evitar pensar que el infierno está perdiendo una excelente reina. Alastor contuvo la risa nerviosa que amenazaba con escapársele. Alastor, eres demasiado generoso con tus palabras, Paimon. El Goetia no sonrió esta vez. Su mirada lo sostuvo, firme, penetrante, como si tratara de grabar cada rasgo del Omega frente a él. Finalmente, habló con voz grave, solemne. Paimon, haré esto simple. Solo consideraré tener una segunda reunión para planificar los detalles de nuestro acuerdo si me permites algo. Se inclinó hacia él, las sombras de sus alas cubriéndolos, 10 minutos. 10 minutos en los que no me interrumpirás, no me detendrás, no me rechazarás. Y después, volverás con su majestad y te retirarás con él a donde consideres necesario, sin desvíos y tendrán una conversación de verdad. Alastor parpadeó, la sonrisa aún grabada en su rostro aunque el desconcierto le hizo tensar las manos sobre sus rodillas. Alastor, 10 minutos, ¿de qué? Exactamente, preguntó, con ese tono ligero que escondía su incomodidad. Paimon entrecerró los ojos, el destello de diversión recorriendo su mirada. Paimon, lo entenderás cuando empiece. Alastor, pareces olvidar que no soy un pecador cualquiera, soy un Overlord mi buen señor, si lo que deseas es que salte al vacío así sin más, eso no está en mis planes de ninguna forma. Mientras hablaba, su sombra empezó a expandirse a su espalda, oscureciendo el lugar. Paimon, no esperaría menos de ti Alastor, el ave no se inmutó para nada ante al otro, ni se mostró incómodo por la desconfianza, de hecho fue bastante agradable conocer su reacción. Me explayaré mejor en mis deseos, quiero que me concedas 10 minutos de tu tiempo, en los cuales me dejarás actuar sobre tu persona, me comprometo a no cruzar ningún límite que no sea el de probar si somos remotamente compatibles para pasar un posible celo juntos, sin que esto signifique tocarte de una forma que no consientas, tampoco te infringiré daño de ningún tipo, ni temporal ni permanente, a tu cuerpo físico ni a tu alma, durante este periodo ni en las siguientes 24 horas determinado el tiempo. Luego de esta prueba, te reunirás con su majestad donde consideren conveniente y le contarás lo que aprendiste de esta experiencia, escucha de verdad su opinión antes de decidir por ti mismo si continuarás o no con esto. El silencio pesó un segundo más, y Alastor repasó las palabras en su cabeza, buscando algún cabo o segunda intención, al no encontrar nada, aceptó con un leve asentimiento, después de todo, él también se preguntaba lo mismo, si sería capaz de en serio dejar que un alfa lo tocara sin que su cuerpo reaccionara con asco y repulsión, se había prometido a sí mismo y a Charlie reevaluar a conciencia su decisión, y no pensaba defraudarla. Alastor, muy bien, respondió, con voz firme aunque por dentro su instinto le gritaba lo contrario. Tienes mis 10 minutos, Paimon. En ese instante, el reloj del jardín marcó la hora con un tañido metálico que reverberó entre los rosales. Las alas del Goetia se desplegaron más, cubriendo la luz de las lámparas cercanas hasta sumirlos en penumbra. El juego había comenzado. El primer contacto fue casi insignificante. Un roce húmedo sobre el dorso de su mano. El pico de Paimon apenas se apoyó allí, como un gesto de cortesía antigua disfrazada de ternura. Pero para Alastor fue como sentir una corriente fría recorriendo sus huesos. El ave no se detuvo. Fue ascendiendo con calma, como si el tiempo se hubiera ralentizado a su favor. Sus labios extraños, o lo más cercano a labios que un Goetia podía tener, avanzaban por la tela de su manga, dejando un rastro húmedo que le erizaba la piel debajo. Alastor mantuvo la sonrisa. No se movería. 10 minutos. Solo 10 minutos. Este era el momento de la verdad, si no podía soportar esta cercanía no podía ni imaginarse lo que tendría que hacer para lograr no salir huyendo durante un celo. Cuando Paimon llegó a la curva de su codo, el pelirrojo tuvo que contener el impulso de retirar el brazo, de romper el acuerdo y desaparecer entre sus sombras. La sensación era desagradable, demasiado corporal, demasiado invasiva.
Cada nuevo roce subía hacia su hombro, y cada segundo se sentía más largo que el anterior. Entonces llegó a la clavícula desnuda, el punto vulnerable que Alastor había dejado expuesto a propósito, como una muestra de buena fe, como un, aquí estoy, dentro del disfraz de negociador. Y ahí, justo ahí, la repulsión lo golpeó con toda su fuerza. Era como si una quemadura ácida se extendiera desde la piel hacia adentro. El contacto lo abrazaba, pero no de forma excitante. Era grotesco, ajeno, casi insoportable. Alastor apretó los dientes, los nudillos rígidos sobre la falda de su vestido. Aguantar, solo aguantar. Y justo cuando creyó que no lo resistiría, Paimon habló. Paimon, no pienses en mí, susurró con una voz grave que no era la suya. Piensa que es él. Alastor abrió los ojos, desconcertado. El tono, era idéntico. El eco cálido, la cadencia inconfundible de Lucifer. El ave estaba usando sus dones para torcer el timbre de su garganta, para invocar una ilusión sonora tan real que le heló la sangre. Paimon, imagina que es tu rey quien sostiene tu mano. La voz continuó, como si cada palabra fuese un guante que lo envolvía. Que es su respiración la que sientes en tu piel. Alastor se tensó. El instinto le gritaba que se apartara, que escupiera esa farsa en su cara. Sabía que era Paimon, lo veía, lo olía, lo sentía. Pero si entornaba los ojos, si dejaba que el poder del Goetia anidara en sus oídos, por un instante podía engañarse y creer. Creer que era Lucifer. Y ese pensamiento lo rompió. Su pecho ardía de confusión, atrapado entre la repulsión física y la tentación cruel de cerrar los ojos y fingir. Fingir que al fin era él, que al fin ese contacto que tanto había negado estaba ocurriendo, aunque fuese bajo un disfraz monstruoso. Alastor inspiró hondo, el aire zumbando entre sus dientes, luchando por no ceder a la ilusión. Paimon, imagina que es tu amigo quien te toca, quien por fin se atreve a tenerte así, continuó Paimon, con esa voz prestada. Alastor quiso apartarse, pero antes de que pudiera hacerlo, el cuerpo del ave se inclinó hacia él, y unas alas negras se desplegaron, encerrándolo bajo su sombra. Lo apretó contra su propio pecho, fuerte, firme, como un amante posesivo. La diferencia de tamaño lo envolvía por completo, era como si lo devorara. El pelirrojo jadeó, atrapado en un abrazo extraño. La presión del brazo emplumado lo sujetaba con una fuerza que apenas le dejaba espacio para respirar. Sus garras recorrieron su espalda, despacio, marcando un camino descendente. Paimon, cierra los ojos, murmuró la voz de Lucifer en su oído, aterciopelada. ¿No es esto lo que deseas? Alastor lo cerró un instante, solo un instante, y la ilusión lo traicionó. La presión, el calor del cuerpo ajeno, el roce de un aliento en su cuello, por un instante su mente quiso creer que sí, que era él. Que era Lucifer quien lo tenía sujeto, quien lo rodeaba con fuerza, quien lo sostenía con un deseo reprimido durante años. Su vientre se contrajo, un cosquilleo eléctrico trepando por sus entrañas. Era repulsivo, era tentador, era ambas cosas a la vez. Paimon, así es como despertarás tus feromonas, susurró Paimon con la voz de su rey, hundiendo aún más el abrazo, apretándolo contra su pecho duro como acero. Déjala salir, deja que yo lo compruebe. El ciervo luchó por no gritar, el corazón martillándole como un tambor de guerra. Sabía que era Paimon, lo sabía con cada fibra de su ser, pero su cuerpo, engañado por esa voz y esa presión, titubeaba, dudaba, como si quisiera rendirse a la mentira. Un calor desconocido se encendió en su vientre, ascendente, vibrante. Algo primitivo dentro de él despertó, golpeando contra sus defensas como un martillo contra el cristal. El aire se impregnó del aroma que nunca había logrado liberar. Feromonas de celo, no para manipular, no para atraer a un incauto, un olor dulce destinado únicamente a buscar aparearse con un alfa en serio. Paimon respiró hondo, embriagándose con esa fragancia única, satisfecho. Sus garras recorrieron la espalda del pelirrojo con lentitud, marcando cada línea como si lo reclamara. Lo abrazó aún más fuerte, lo apretó contra sí, perfumándolo con su propio olor, imponiendo su marca invisible. Alastor jadeó, confuso, atrapado en el choque de repulsión y deseo. Sabía que era Paimon, lo sabía con una certeza desgarradora, pero su omega interno, engañado por esa voz, creyó que estaba con el rey.
Tal vez debería rendirse, tal vez esta era la respuesta que buscaba, la única forma en la que podría entregarse a los brazos de un alfa extraño y conseguir lo que quería. El calor se extendió, la piel se volvió sensible, y cada caricia encendía una chispa que no podía apagar. El reloj siguió su curso, marcando uno a uno los minutos fatídicos. Cada campanada retumbaba en sus costillas, recordándole el tiempo que quedaba. Hasta que, finalmente, sonó la última, un eco prolongado que pareció liberar el aire contenido. Las alas se apartaron. El abrazo cesó. Paimon, tus 10 minutos han terminado, dijo Paimon con voz grave, ya sin disfrazarla. Alastor quedó sentado, respirando con dificultad, las manos crispadas sobre su regazo. Su cabeza no dejaba de darle vueltas a la experiencia, sin poder decidir si esto era bueno o malo. Pero algo en su vientre ardía con una promesa desconocida, y el aire a su alrededor olía inequívocamente a celo. Paimon, en cambio, lo supo enseguida. Una sonrisa satisfecha curvó su pico. Había sembrado la semilla. El Goetia lo observó un instante en silencio, sus ojos rojos brillando con esa calma predatoria que solo tenía quien se sabía dueño de la situación. Entonces alzó una de sus garras y, con la parte suave debajo de ellas, el equivalente a unos dedos, recorrió el mentón del pelirrojo hasta detenerse en su labio inferior. Lo acarició con presión ligera, apenas suficiente para arrastrar el labial carmesí y dejar una mancha difusa, como si acabara de ser besado con violencia contenida. Alastor ni siquiera comprendió el gesto. Contuvo un gemido que luchó por salir de sus labios, otro detalle más por analizar dentro de esta locura. No alcanzaba a notar que, a ojos de cualquiera que lo mirara después, su boca querría contar otra historia. Paimon, ya está, murmuró Paimon, con una voz grave cargada de satisfacción. Lo tomó suavemente del brazo, ayudándolo a sentarse correctamente, en algún punto habían terminado recostados. El contacto era cortés, casi caballeroso, en marcado contraste con la intensidad de los minutos anteriores. El pelirrojo se acomodó el vestido con movimientos mecánicos, aún con el pecho subiendo y bajando, el calor prendido en su vientre negándose a apagarse. Paimon, aunque me encantaría acompañarte de regreso, continuó el ave, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto, creo que no sería conveniente. Sus ojos se curvaron en un destello de picardía contenida. Prefiero despedirme aquí mismo, y dejarte tiempo para reflexionar. Alastor abrió la boca, pero no encontró palabras. Solo pudo devolver la inclinación con esa sonrisa fija que parecía más frágil que nunca. Paimon dio un paso atrás, extendiendo sus alas hasta cubrirlo en sombras una última vez. Paimon, recuerda lo que hemos acordado. Su voz sonó como un eco solemne. Si me consideras adecuado para esta tarea y decides continuar, nos reuniremos de nuevo. Alastor se pasó los dedos por la boca, distraído, sin notar la mancha que arruinaba la perfección de su maquillaje. Solo sabía que, de alguna manera, había cruzado un umbral del que no podría regresar.